Se acaba de conocer hace horas nada más que se sorteó la subrogación del juzgado número 11, el juzgado de Claudio Bonadío, está en manos de Martínez Giorgi, que tiene varias causas también, inclusive la causa más importante que fue la tragedia de Once. Pero queríamos hablar con el doctor Carlos Nagy sobre si sigue en terapia la justicia en la República Argentina. Y uno debería preguntarse si podemos esperanzarnos como sociedad en un nuevo paradigma de la justicia argentina y en especial de la justicia penal. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Ricardo? Siempre un gusto venir, concurrir a su invitación, honrado. La justicia está en terapia, está convaleciente. Hay un nuevo paradigma en la justicia argentina, la gran justicia, especialmente en la justicia penal. Ha perdido ese sesgo autoritario, no es refractaria y paulatinamente se está acomodando a las cambiantes necesidades del hombre de a pie, del que más necesita una respuesta judicial, del que ya no cree más en las instituciones y una de las más importantes porque en derredor de la justicia gira todo el eje social, todo el sistema social. Tenemos una justicia que hoy, al menos en Córdoba, que no es Comodoro Pi, tiene brío. Tiene brío y lo están demostrando los hechos. En la justicia civil, año pasado, mes de febrero, 1 de febrero, comenzaba un proceso que paulatinamente se iba a instalar en cada uno de los tribunales civiles, en cada una de las causas, concretamente en la oralización. Hoy vigente para determinados procesos, el proceso abreviado, que tiene un tope en cuanto al monto del perjuicio o del reclamo que oscilan en los 363.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que anteriormente demoraba en ser definido judicialmente 2, 3, 4, 5 años. 10 años. Hoy, 10 años, en una audiencia preliminar, donde el juez incorpore, conoce a las partes, toma conocimiento de los hechos, resuelve las cuestiones incidentales, está en condiciones de inclusive analizar o abordar la posibilidad de mediar. Una segunda audiencia en donde ya se entra a debatir la prueba y finalmente el alegato con derecho a la réplica, a la dúplica y en materia penal, algo muy importante, algo de los que todos se han tomado para construir un discurso político, la famosa prisión preventiva. Sí. En Córdoba al menos la prisión preventiva no es una condena anticipada, pero se han consagrado enormes injusticias porque el tiempo que le ha llevado a un juez de control a analizar si lo que decidió el fiscal para liberar o mantener en prisión a una persona frente a un hecho aberrante o un hecho que clásicamente se denomina como maniobras estafatorias tautónicas, que demoran meses en ser resueltos y que a veces es resuelto favorablemente por el juez de garantía, una persona ha permanecido detenida 6, 7, 8, 9 meses. Hoy, con lo que comienza a regir a partir de la reforma operativa del Código de Procedimiento Penal de Córdoba, tenemos una audiencia donde va a participar el fiscal. Va a mantener su posición y va a explicar las razones por las cuales entiende que este hombre debe seguir detenido porque liberarlo implica un riesgo para la investigación, para la aplicación de la ley y para el esclarecimiento de la verdad real. Y un defensor que explicará por qué no tiene fundamento. Y finalmente un juez que en cuestión de minutos puede resolver lo que antes demoraba una enormidad. Meses. Yo digo, doctor, ¿es una utopía hablar de un sistema de delegación de funciones? No, es una realidad. Es una realidad con la que convivimos todos los días, los abogados, los que luchamos por ejercer este noble pero áspero derecho que es el de pedir justicia. Muchas causas son resueltas, son instruidas y son seleccionadas en cuanto al material probatorio que va a determinar
la suerte del proceso por personas que no han sido elegidas para esa función. Aparece hasta lógico, pero no debemos conformarnos con esto. No puede un juez analizar 300 causas, claro. Debe delegarlo en un instructor que a veces ni siquiera tiene el título de abogado. Tiene todas las cualidades, pero es el juez, con su equilibrio, con su solvencia académica, con su trayectoria, con su templanza, el que debe decidir el futuro de una persona, la libertad o la prisión, sobre el patrimonio, sobre el honor, sobre la dignidad que puede estar en juego en medio de un proceso judicial. Doctor, hace pocas horas nada más la Cámara de Casación anuló la prisión preventiva en la causa de los cuadernos de la expresidenta. Usted aclaró bien, Córdoba no es Comodoro Pi. Yo la pregunta que le hago, ¿cómo hay que definirla dentro de la independencia judicial que se maneja en Comodoro Pi? Si existe independencia judicial dentro de Comodoro Pi y no reacomodamientos políticos de acuerdo a quién es el que gobierna. Sí. Me da la impresión de que Comodoro Pi es una isla dentro de la estructura del Poder Judicial de la República Argentina. Esto a propósito de ser un mero espectador a partir del conocimiento del derecho de lo que ha venido aconteciendo en distintas causas. En Córdoba afortunadamente no ocurre lo mismo. Hay independencia funcional y de criterio que cada vez se está acentuando más, por lo menos en Córdoba. No tenemos una independencia absoluta, decir sí, esto es una hipocresía. Recalco en ese aspecto de la independencia la Oficina Anticorrupción o el Fuero Penal Económico. Totalmente, totalmente. Pero está cambiando, hay señales que son positivas y vamos caminando hacia lo que tiene que ver con devolverle la confianza a la gente. ¿Existen presos políticos en la Argentina? Cuando usted me hace una pregunta, es como que vuelvo en el tiempo a la época del secundario. El orden de los factores altera el producto o el resultado, no. Y en este caso no. Existen presos, pero no políticos. ¿Qué es un preso político? Para poder contestar adecuadamente la pregunta. Una persona que está privada de la libertad a disposición del Poder Ejecutivo. El doctor Barbará, que en el próximo bloque es un especialista, lo puede explicar perfectamente, pero que está preso no por haber violado alguna de las normas que conforman la estructura del Código Penal. Eso no existe en la Argentina. Existirán desbordes, existirán antipatías y simpatías y, por cierto, con determinadas figuras penales a la hora de aplicarlas a un caso concreto. Pero estoy convencido de que no es un preso político. Habría en todo caso políticos presos. Políticos presos, sí. Políticos presos, no por cualquier delito. Claro. Uno de los más graves, una pandemia que violenta no una infracción penal, sino que compromete el futuro de una nación y ofende a Dios, el delito de corrupción. Bien lo dice el artículo 36, inciso 5 de la Constitución Nacional. Es un atentado contra el orden democrático. ¿Qué opina de la extinción de dominio que se trata de sacar del circuito? Es decir, la recuperación del dinero de los... Extirparlo del elenco de figuras que forman parte es un despropósito. Esto esmerila las instituciones, claro. Deslegitima el objetivo que debe tener el Poder Judicial. No solamente establecer la verdad real, sino tratar de devolverle la confianza a la gente. Y devolverle la confianza a la gente en hechos de corrupción tiene que ver con recuperar el patrimonio que ha sido adquirido a partir de la realización de innumerable cantidad de hechos delictivos. Hay algo que forma, a mi modo de ver, o genera o dibuja un panorama en el horizonte sombrío. Le comento, Ricardo, comenzó a trabajar una comisión de especialistas, los mejores juristas de la República Argentina, en el año 2017, una comisión de reforma del Código Penal. Terminó el trabajo en julio del año 2018. Todavía está. ¿Qué estaban engendrando? La más poderosa respuesta en contra de esto, que es la versión moderna del Leviatán, el hombre que se convierte en el lobo del hombre. Uno de los tantos avances tenía que ver con el delito de enriquecimiento ilícito, que hoy
tiene en el 268 del Código Penal una escala de 2 a 6 años. En el proyecto de reforma no solamente se eleva la respuesta punitiva de 4 a 12 años de prisión en caso de condena es prisión efectiva, sino que se extiende a todas aquellas personas, funcionarios públicos o no, que tengan la obligación de realizar una declaración jurada. Por ejemplo, los que se apropian del dinero ajeno sobre el cadáver de los más necesitados, un director de una obra social. Lamentablemente no ha tomado estado parlamentario y esto, como tantas es que no conviene, otras... doctor. Rompe el sistema. Rompe el sistema. Rompe el sistema. Rompe el sistema. ¿Usted cree que hacen falta penas más duras para combatir la delincuencia? Ya sea de todo tipo, ¿no? La delincuencia política, la delincuencia del hombre común. Les respondo. Nuestro Código Penal ha mamado de distintas legislaciones extranjeras. Proyecto Tejedor de Brasil, se ha imbuido de algunos preceptos importantes de Francia, Alemania, España, Italia. Y para responder esta pregunta, Francesco Carrara, el máximo representante de la Escuela Clásica del Derecho Penal italiano, dice: la insensata idea de que el derecho punitivo puede extirpar los delitos de esta tierra conduce ¿qué? A la inequidad, a la idolatría en el terror, al pueblo a la fe en el verdugo. No hace falta penas más duras. Lo que hace falta es mejorar el procedimiento, que los proyectos que están en danza contribuyen a eso. Por ejemplo, ya no más libertad condicional cuando tenemos reincidentes, claro, cuando tenemos personas condenadas por delitos dolosos. No hay que analizarlo dos veces. La suspensión de juicio de prueba de ninguna manera se puede admitir cuando el delito se ha cometido en un contexto de violencia de género, una pandemia que mata a más de 300 o 400 mujeres todos los meses. Para eso tendríamos que tener que tomar decisiones políticas y tener cárceles. Sí, sí, cárceles por supuesto. Resocializadoras, no cárceles que son condenatorias finalmente para que el tipo que sale con... Realidad más derecho, igual justicia. En la medida en que no se conjuguen estos dos ingredientes, vamos por un mal camino. Doctor, finalmente, ¿cuál cree que es la necesidad de la Argentina 2020? La necesidad, bueno, se lo voy a contestar a la pregunta parafraseando algo que me quedó grabado desde hace años. La educación. Elena de White, página 65. La mayor necesidad de este mundo es de hombres que no se compren ni se venden. Corrupción. Hombres que no le tiemblen dar al delito el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea el deber como la brújula el polo. Hombres que se mantengan del lado de la justicia aunque se desplomen los cielos. Sin un poder judicial independiente, que estamos caminando en un proceso para lograrlo, no se puede construir ni derecho, ni república, ni democracia. Doctor, gracias. Gracias por venir y gracias por su consideración y su tiempo. Gracias.